No se siente. Ya les digo, tengo hábitos que no quiero calificar de austeros, pero se parecen. Esto es, salgo en Buenos Aires por las mañanas, voy hasta el kiosco de diarios, compro Clarín y Página, vuelve a su casa y entro a un café. café que está en la misma vereda y tomo el desayuno. Está muy bien, está muy Y bien. luego subo hasta el piso 12, cierro la puerta y la cierro con llave. ¿Cuándo usted supo, se enteró a sí mismo de que Andrés Rivera, de alguna manera... ¿Por qué se ríe? Buena pregunta, sí. Y yo creo que eso no es, no se me puede atribuir. Repare en lo que voy a decirle, Sí. Fonseca. Hasta que me dieron el Premio Nacional de Literatura, mis títulos merecían muy breves líneas en las páginas bibliográficas de los diarios más importantes que se editan en Buenos Aires. Creo que La Nación tardó un año, no sé qué libro, en publicar 20 líneas a una columna de no recuerdo qué libro anterior a la Revolución del Sueño Eterno. Cuando me dan el premio, Fonseca, Premio Nacional de Literatura, abundaron los reportajes, las reseñas bibliográficas eran extensas y por momentos entrevistas como la que estamos teniendo usted y yo se sucedían. Se hicieron habituales. Ahora, usted permítame que discrepe con usted en alguna cosa. A ver. Si bien es cierto, no eran o merecían poco trato, en los cenáculos literarios, Andrés Rivera ya era una persona respetada y conocida. Es decir, los libros suyos llegaban. ¿De qué Es decir, en el boca a boca uno... ¿De qué cenáculos literarios? Y bueno, cuando uno se reunía con 4, 5, 6 personas que nos gusta leer libros, Sí, sí. lo leíste Rivera, y se iba comentando. Sí, eso puede ser, pero eran del tipo... Domésticos, si se quiere. Sí, rumores de pasillo, vamos. Domésticos, si se quiere. Ahora, ¿por qué la literatura norteamericana influye tanto en usted? Creo que habérselo dicho. Sí, me dijo lo de Faulkner. Sí, no, lo de Faulkner le dije, pero esas recorridas mías por la librería de la calle Corrientes, sí, y que comienzo a encontrar, a tropezar con los escritores, y se los cité. sí. John Dos Pasos es el que me abre la puerta. Claro, me contaba usted recién. Claro. Los 3 tomos. Sí. Y luego Hemingway. Los cuentos de Hemingway son, para mí, siguen siendo, yo que no admiro a nadie, admiro cómo están construidos. Y bueno, y luego fue Faulkner y fue una suerte de pasión. Pero por ejemplo, en Ajuste de Cuentas, a usted se lo vincula por la serie de novelas, novela negra, a Hammett y a Chandler. Sí, claro, escúcheme. Son 2 escritores de primer orden. Se sabe que Chandler empezó a escribir como a los 40 y pico de años. Y Hammett, no hablemos, empezó a escribir muy joven, escribió creo que 6 novelas y cantidad de cuentos respetables. Y en la libérrima Norteamérica fue preso, porque
en la época del macartismo, porque no negó ser afiliado al Partido Comunista Norteamericano. Ahí quería llegar, porque su padre fue un activo militante de la socialdemocracia polaca. Así ¿No es. es cierto? Y usted te ingresa al Partido Comunista, pero buceando, ¿cuál fue la razón por la que lo expulsan del Partido Comunista? No la encuentro. Por eso digo, le tengo que preguntar a Andrés que me explique. Las razones pueden reducirse a una sola. A ver. Por prudencia. Por prudencia. Claro, porque no recuerdo en cuál de mis textos escribí esta dedicatoria. A Juan Gelman y a Juan Carlos Portantiero, que no sé, doblegarán o algo así. Sí. Y bueno, fui llamado a una reunión de urgencia con la dirección partidaria, que por qué había dedicado a estos dos hombres que habían sido ya expulsados del Partido Comunista. Bueno, di las explicaciones del caso y que no traicionarán jamás, puse. Gelman y Portantiero, que no traicionarán jamás. Y bueno, seguí el rumbo de ellos. Su madre también fue militante, ¿no? O sea, fue una activa militante. Mi madre fue, durante un tiempo, sí, acompañó a mi padre siempre. Yo recuerdo, vivíamos en una casa de inquilinato, y ahora que usted habrá advertido, en la TV hay una propaganda de las máquinas de coser Singer. Claro, sí. Bueno, mi madre conservó siempre una máquina de escribir que es como un ataúd, Singer, que se compró para que mi padre, que estaba, digamos así, oculto de la policía y de lo que se llamó la sección especial de represión al comunismo, yo transité por uno de sus calabozos, para que mi padre trabajara en casa. No, mi padre siempre fue un obrero organizado y odiaba trabajar en casa. Quería trabajar en un taller con otros compañeros, etc. Y él, los trajes que tengo me los hizo él. Andrés, su inteligencia, ¿la canaliza únicamente en la literatura o todavía arde en su interior el militante? El militante está ahí, no está agazapado, pero el militante que fui y que potencialmente soy, se pregunta hoy, ¿qué izquierda hay en este país? ¿Qué izquierda que se proponga lo que se propusieron los jacobinos de Mayo? No existe. Bien, entonces, Una izquierda y he llegado ya, junto con Susana Fiorito, a una edad en la que solo puedo todavía caminar sin bastón. Vamos a ver qué opinan algunos militantes. A ver. Bueno, Andrés, nos han puesto en el compromiso de poder recordar con gran disfrute 40 años de amistad. No voy a hablar de los 40 años, pero bueno, elegí ese periodo tan fructífero para mí y de tanto disfrute, que fueron los años en que ustedes, vos y Susana, me albergaban en la calle Echeverría para mis incursiones en la Facultad de Filosofía en Buenos Aires, incursiones docentes.
hablábamos de todo y vos estabas masticando, creando los personajes históricos con una rigurosidad. Estoy hablando, por cierto, de La Revolución es un sueño, pero no solamente la Revolución. Estaba Paz, estaba el Farmer, estaban los personajes de ese periodo, y yo sentía que vos le ponías a los actores históricos una fuerza, una potencia y una decisión en esas coyunturas revolucionarias, y algunas, como el caso del Farmer, ya en decadencia, realmente excelentes, con una fuerza que los historiadores, sujetos a las explicaciones rigurosas, pero explicaciones un poco más frías, no tenían, digamos, la calidez con la que vos desarrollabas esos temas. También fue un periodo de disfrute de la amistad por la amistad, de los mates con media luna, de la mirada hacia el Río de la Plata, en fin, fueron los años, por otra parte, en que comenzábamos a oxigenarnos, los primeros años de Alfonsín, en la que todos comenzábamos a pensar y a querer un mundo distinto y un país y un mundo distinto. Andrés, la vida te puso a caballo entre Buenos Aires y Córdoba. Yo te considero un porteño auténtico, pero un porteño de barrio, de Villa Crespo. Y aquí las circunstancias te llevaron a tener que vivir en Córdoba algún tiempo y después en Buenos Aires, y en este momento poder transitar entre Córdoba y Buenos Aires de acuerdo a tus necesidades. Creo que siempre fuimos amigos parejos, sin momentos eufóricos ni momentos aplastados. La amistad entre la gente es a veces variable, es decir, hay entusiasmo en algunos momentos y hay después una cierta dejadez, pero nuestra amistad creo que permaneció invariable a través del tiempo. Te mando un inmenso saludo y un inmenso abrazo para que estés bien muchos años más. No, ellos nunca fueron comunistas. No, ya sé que no fueron comunistas, pero digo, respeto por la militancia suya. Ah, sí. Respeto por la militancia. Son muy buenos amigos. Son parte de su vida. Integran mi vida. Integran su vida. Integran su vida. Siempre se habla de los niveles supremos de la literatura. ¿Hay alguna experiencia suya en ese sentido? ¿Hay alguna experiencia suya en ese sentido? El nivel supremo de la literatura. Siempre se habla de eso. ¿Usted la considera así? Sí. Hay que ser un Joyce para escribir Ulises. Aquí sí sin abandonar mi ateísmo, tengo que confesar un pecado. A ver. No haber aprendido inglés. No leer en su propio idioma, claro, a Shakespeare, claro, cuya lectura por parte de Marx le producía un deleite sin igual. Y no leer a Faulkner, El sonido y la furia, en inglés. El castellano es un idioma riquísimo. Y el argentino, con la incorporación del voceo, que no se conoce en otro país de América Latina, y la incorporación, le diría, de ciertos italianismos
Por ejemplo, la palabra caficio deriva del italiano y ha sido mencionada en algunos textos de la literatura de ficción. Bueno. ¿Qué es lo más trivial y lo más profundo en un escritor? Eso. Lo trivial que crea que vive en una torre de marfil. Y lo profundo es todo lo que pone. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque cuando usted me dijo de que hablaba que había sido jurado, cuando define la literatura de los distintos escritores, Sí. digo, ahí me quedó como digamos un chip diciendo qué es lo trivial y qué es lo profundo Yo en le el digo, escritor. lo trivial es eso, que suponga que, Lo que se escribe y no llega. claro, que no, y que no ocurre nada fuera de sí mismo como protagonista y de su buen pasar. Y usted sale a la calle y ahí están, por ejemplo, le doy el ejemplo más bastardo, ahí hay un jovencito de 15, un adolescente, que le arrebata una cartera a una anciana y la voltea encima. Fíjese en esto. Querido Andrés, es una oportunidad extraña y hermosa al mismo tiempo tener una cámara delante y poder decirte que aunque no nos veamos con mucha frecuencia, me acuerdo de vos, me acuerdo porque la lectura de tus libros me descubrió un mundo en el que la narrativa podía llegar a ser poesía, porque sos uno de esos narradores que no se olvidan y la cadencia y el ritmo de tus palabras que entrelazás urdiendo historias de mucho compromiso sin dejar de lado la belleza. Todo eso me hizo que como lectora incorporara cosas que nunca había tenido antes de leerte. Eso por el lado de la literatura. ¿Qué decirte por el lado de la amistad, de tu enorme generosidad de muchos años en compartir tu tiempo, tu escaso tiempo, porque sé que para vos lo primero es la escritura y sin embargo aceptabas las reuniones y te alegrabas y compartíamos esos momentos de felicidad por intercambiar ideas, autores, historias. Yo no me voy a olvidar jamás de esa época en la que con María Teresa trabajamos en las entrevistas porque nos permitió conocerte bastante más y ahondar en circunstancias que tal vez habían quedado un poco soslayadas en las reuniones más participativas. Por eso, Andrés, te quiero dejar un saludo muy grande, mi admiración de siempre y también un cariño enorme. Espero verte pronto. Bueno, Andrés, querido Andrés, ¿qué decirte? Al maestro con cariño, a vos, bueno, el escritor tan grande, espléndido, el hombre entero, ético, tu madera, las enseñanzas, nuestros recuerdos, nuestras charlas en el Quijote, el libro hecho con Lilia, y sobre todo tu escucha, tu generosidad enorme, tu lectura de libros propios, tu historia, cada cosa de tu vida entera, toda respondiendo a esa misma esencia hermosa que tenés. Dos escritoras hablando de Andrés Rivera.
Me quedé pensando en algo, Andrés. Dijo, todavía tengo el militante, soy un militante potencial. Sí, claro. Bueno, ¿cómo ve el país hoy? ¿Qué espera que le diga? No sé. Bien. Es un país en el que yo vivo cómodamente. Vivimos en en lo que se llama una democracia, pero arrestan a algunas personas que no son conocidas y le rompen en una comisaría el traste a patadas. Eso también forma parte de la democracia, ¿verdad? Una democracia que no ha lesionado los intereses de los poderosos. Este es un país riquísimo Pero desigual. por sus tesoros naturales y por su población. Buenos Aires es otro país, descendientes de italianos, de alemanes, de judíos, y ahí están. Hablábamos del revisionismo histórico, esto que ha surgido últimamente. Sí. ¿Qué opina de eso? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que sí, que hay que leer la historia, pero ¿con qué ojos van a leer la historia estos escritores, intelectuales que se llaman Historiadores. a sí mismos revisionistas? Historiadores revisionistas. Sí, ¿con qué No sé, ojos? no sé. La verdad Todavía no sé. no hemos visto prueba alguna de lo que se proponen hacer en concreto. Más allá de declaraciones que cualquier argentino más o menos dotado culturalmente puede realizar. ¿Qué es lo más importante que ha hecho por amor Andrés Rivera? No me mire así. No, es una pregunta difícil ¿De responder? de responder, claro. No la quiere responder. No, es que estoy... Está tratando de encontrar la palabra justa. Claro. Por ejemplo, ¿qué significó Susana Fiorito en su vida? Significó para mí Susana Fiorito... ¿O significa concretamente? Sí, un cambio radical. Susana Fiorito no es una mujer que tiene la misma edad que yo. No. Susana Fiorito es una mujer madura de 40 años, con una agilidad física y mental realmente envidiable. Mire eso. Bueno, Andrés, me dicen que tengo que hablarte y yo te hablo todos los días, es medio difícil esto, pero no sé, de cuando en cuando es bueno acordarse del año 68, por ejemplo, cuando los dos vivíamos en Buenos Aires y nos encontramos en el sindicato de prensa, o de cuando vivimos en Córdoba entre el 70 y el 74, y vos escribías y yo corría por la calle, a veces con la plata del sindicato encima, muerte de miedo. Ha sido buena la vida que pasamos juntos fue muy buena, y bueno, ahora se acaba. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso.
como padre? ¿O cómo es como padre? Decididamente, Sí. bueno. Bueno, mire eso. Hola padre, me han pedido que exprese unas palabras para este homenaje y esta sorpresa que te esperaba en Córdoba. Y que lo manifieste como hijo, así que aunque no te guste, tengo que decir unas palabras como hijo. Para mí es un placer, y creo que lo sabés, poder compartir contigo esta etapa de la vida, cuidarte en todo este tiempo, juntarnos a cenar, a conversar. Y me anoté una frase, por las dudas para decirla correctamente cuando uno cita, que es de Oscar Wilde, que dice: el mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza. Creo que es aplicable a tu literatura y de eso estoy orgulloso. Tus libros, como vos bien dijiste en alguna oportunidad, no tienen grasa y están despojados de todo cuidado. Dicen lo que el mundo no quiere oír. Te quiero mucho, espero que la pases bien en Córdoba y un gran abrazo. Falta Carlos. Falta Carlos. Bueno, esa es otra historia. No se lo voy a preguntar porque la conozco. Porque sé que es parte de su vida interior que a veces no quiere conversarla ni decirla. ¿Qué le debe la vida y qué le debe la vida a Andrés Rivera? La vida en la que estoy viviendo no me debe nada. Y yo no le debo nada a la vida, salvo, para decirlo todo, un pedido silencioso, que no se me acabe. Ojalá lo tengamos por muchos años más. ¿De qué se arrepiente, Andrés? ¿Hay algo de que se arrepiente? No. 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 Mire esa cámara. Esa que está ahí, o está acá, acá, esa ahí. Y dígale a la cámara quién está detrás de las palabras de Andrés Rivera. El otro yo de Andrés Rivera. ¿Se puede ¿Sí? hacer? Bueno, no está detrás de mí, está conmigo. Es el talento, y no voy a usar la muletilla de mucho o poco, es el talento que poseo, que aprendí de Borges a Faulkner, y sí, ahora debo mencionar a escritores rusos del siglo XIX, Chekhov, para dar un solo nombre, y Dostoyevsky, que ya estamos hablando de otro gran nombre de la literatura rusa, e incluso un solo Gorky, un solo escritor de la época soviética, Mikhail Sholokhov, autor de una saga que se tituló El don apacible. Formidable, para mí. Bueno, de todos ellos yo aprendí, y de todos ellos, con todos ellos formé mi bagaje intelectual y reforcé el talento que poseo y que se vierte
en lo que escribí hasta el día de hoy. Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la deferencia que ha tenido de privilegiarnos con su presencia en el programa. No. Fonseca, ya hablamos de esto antes. Está bien, pero yo tengo que ser consciente de esto porque realmente es así. Yo sé que a usted no le gusta que le digan esto. Pero bueno, pero... No he perpetrado ningún privilegio. No. Si no, no hubiera venido. Hubiera rechazado la invitación. Desde ya le agradezco muchísimo, Andrés. Gracias. Nos vamos, pero el agradecimiento especial para la librería universitaria que colaboró muchísimo con nosotros para poder realizar todas las notas y tener la presencia, y poder tener la presencia hoy aquí de Andrés Rivera. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en otro El Fin y al Cabo. Que tenga un muy buen fin de semana.